Buenas noches, gracias por sintonizar Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Otro día cargado de información, otra noche de un día agitado para las paritarias, para la política, para el bolsillo tuyo y de tu familia. Quédate porque de acá hasta las 10 y piquito tenemos para debatir de todo y además tenemos la información condensada que, como te digo, dejó un día de altísimo voltaje político. Hace una hora y pico, hace un rato nomás, terminó la reunión en Casa de Gobierno entre los dirigentes sindicales, los referentes de las 3 CGT y el presidente Mauricio Macri. Ahí tienen las imágenes, a los abrazos, ahí se lo ve a Gerardo Martínez, se lo ve a Hugo Moyano, se lo veía también a Antonio Caló pasar, ahí Jerónimo el Momo Venegas, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, que también estuvo y también fue de la partida. Ahí se lo ve a Barrio Nuevo, muy sonriente. Estuvo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca también. Pero lo que llamó la atención es que al salir, parece que no se habló de sueldos. Claro, era el día D para las paritarias. Era el puntapié inicial para una negociación que se asoma bastante peluda, porque venimos de 3 meses con una altísima inflación, encaramos un febrero en el cual empezó a regir el tarifazo eléctrico y ya los comerciantes avisaron que van a trasladar a precios entre un 2 y un 3%. La propia consultora de Carlos Melconian, el presidente del Banco Nación y para algunos ministro de Hacienda suplente que está precalentando ahí en el banco, dice que la inflación de este mes de febrero no va a bajar del 3% y que en marzo tampoco va a bajar del 3-4% y que recién en abril se va a vivir una desaceleración. En ese contexto, hoy se anunció la actualización por ley, que se da 2 veces por año, de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, de todas las asignaciones familiares en realidad. En un ratito vamos a repasar esos números, bastante amarretes frente a la carestía de estas últimas semanas. Pero antes que eso, repasemos la reunión de Macri con los dirigentes sindicales, porque asistimos a una conferencia de prensa que hacía tiempo que no incluía tan pocas definiciones. Me refiero a la conferencia de prensa al cabo de ese encuentro. Pero al salir, el Momo Venegas decía esto. Fue muy positiva. Las paritarias acordamos que son libres, que cada sector tiene que discutir paritaria de acuerdo a las posibilidades que tiene. Ya no habló porque salió junto conmigo. Yo creo que la expectativa es que la inflación va a bajar. Subieron los precios, pero cuando este país empiece a normalizarse paulatinamente, como tiene que hacerlo, los precios van a bajar. Los fondos de las obras sociales se los llevó el gobierno anterior. ¿Se habló del tema de despidos del sector público? Es que nosotros ayer tuvimos una reunión de CGT y bueno, los referentes que hablaron de los distintos gremios, hasta ahora ninguno ha tenido despido, ¿no? Pero son sindicalistas raros, echan no sé cuánta gente del sector público y no, claro, no se enteran, es raro. Macho eso. Claro, no se enteran, es raro. Macho eso. ¿Eh? Sí, serán machos, pero son raros, porque de ese tema no hablaron y es un tema pero que no como dirigentes sindicales me parece que les debería importar. ¿Cómo puedo hablar de despido si no tengo despido en el gremio? ¿Por cuánto cerraría? Yo cerré una paritaria por el 28% hace un mes atrás. Yo cerré una paritaria por el 28% hace un mes atrás. Notable, porque los de la UOCRA, por ejemplo, los albañiles de la UOCRA, ¿no son de la CGT? Sí, son de la CGT. Buenas noches, Mariano Hamilton. Alejandro, bien, buenas noches. Muy bien, y nosotros ayer adelantamos algo que hoy tenemos en números contantes y sonantes, los empleos que se perdieron en el sector de la construcción. Sí, estamos hablando de 55.000 puestos que se perdieron en la construcción. 415.000 trabajadores estaban registrados en noviembre de 2015. En diciembre de 2015 bajó a 402.000 y en enero del 2016 380.000. Estos son datos que todavía se están actualizando porque después van a tener los datos de febrero. Son 55.000 puestos de trabajo perdidos. Las provincias que fueron más afectadas fueron Chaco, Formosa y Santa Cruz, pero todas sufrieron bajas en la cantidad de empleados. También se cree que en marzo podría llegar a haber una reactivación si la obra pública empieza a funcionar como debería ser en un país normal. Esta es la realidad de un gremio, del gremio de la UOCRA, pero en el Estado también ya contabilizamos más de 27.000 despidos entre nación, provincias y municipios.
Por eso digo que es notable la frase de Jerónimo Venegas, que evidentemente no maneja el total de los trabajadores registrados que efectivamente están siendo despedidos en distintos estamentos. Lo tenemos, lo veían ustedes recién, a Adolfo Rodríguez A. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Senador, además clave en un día como hoy, en el cual se reabrió el Congreso a las discusiones, digamos, fuera de la agenda tradicional, para aprobar o no los pliegos de los jueces de la Corte. Sobre paritarias, usted, una primera reflexión, ¿qué piensa? Bueno, primero tienen que ser libres y tienen que actuar todos los sectores con máxima responsabilidad. El gobierno, los trabajadores y los empleadores. Y todos nos tenemos que hacer cargo de que la inflación es un flagelo que afecta fundamentalmente a las clases más humildes. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por controlar la inflación, por bajar la inflación. Entonces, esto está relacionado. Para mantener el poder adquisitivo del salario hay que aumentar los sueldos, y porque aumentan los sueldos, aumentan los productos. Entonces, acá hay que encontrar una forma que los empresarios tengan una contención. ¿Le llamó la atención la falta de definiciones después de la reunión de hoy o esperaba que fuera algo así protocolar? Me parece que tienen que haber tenido algunas definiciones. Me imagino que no habrán tenido una reunión para no hablar nada. Me parece más vale una cortesía de no transmitir públicamente seguramente el debate que habrán tenido. Yo espero que hayan hablado, y que hayan hablado positivamente. Yo pienso lo mismo, Adolfo, creo que de algo habrán hablado, pero una de las pistas la dio Armando Cavalieri, el referente del gremio de comercio, cuando dijo que uno de los temas que se repasaron fue las deudas que tiene el Estado Nacional con las obras sociales sindicales. El temor de muchos es que los gremios intercambien ese favor de cobrar esas deudas a cambio de un acuerdo salarial a la baja que pueda llevar a una pérdida de poder adquisitivo. Sí, recordemos que estamos hablando de 26.000 millones de pesos, no estamos hablando de poca plata, ¿no? Es lo que reclaman. Vamos a introducirlo a Leonardo Fabre, que es el secretario general de APOPS, el gremio de la Seguridad Social. Leonardo, dijo Barrio Nuevo que no se habló de sueldos. ¿Es posible que haya pasado eso? No, sí, se habló de todo. Y el tema de la cantidad de dinero que se le adeuda a las obras sociales es plata de los trabajadores, ¿no? No estamos hablando de subsidios y tampoco es responsabilidad de los últimos años. Esto es algo que la política en general ha ido aprovechando y tomando ese dinero de los trabajadores de un tema tan delicado como la salud y no lo han devuelto como se debe. Este es un problema que allá a lo lejos, en la década del 90, la administración de Carlos Menem y Cavallo logró que el Estado fuera intermediario de la recaudación de los trabajos. Una locura. Pero bueno, ya está hecho y ahora, por esa razón, todos los años se agrega a la agenda. Pero de esos 26.000 millones, ojalá le devuelvan a las obras sociales algo, porque en realidad siempre le devuelven una cantidad mínima. ¿Y de sueldos usted decía sí se habló? ¿Qué se habló? No, de sueldos, por supuesto que se habló de ganancias, se habló de toda la agenda que se había propuesto. Bien, ahora lo vamos a desgranar con Leonardo Fabre, que por supuesto tiene información de primera mano de lo que se habló allí en el despacho presidencial. Pero también tenemos en nuestro estudio, para este debate de esta noche, a la diputada Alicia Siciliani, diputada por el socialismo de Santa Fe. Tenemos a Jorge Donofrio, que es el legislador provincial por el Frente Renovador, senador provincial. Y también tenemos al senador provincial Carlos Fernández, de Cambiemos, que tiene la gentileza de acompañarnos por primera vez. Hoy, al cabo de esa reunión de los caciques sindicales con el presidente, Marcos Peña, el jefe de gabinete, anunció algo que ya todos sabíamos hace un mes y medio, que es que el gobierno va a mandar un proyecto de ley para actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, beneficiando así con menores pagos de impuestos al 1.100.000 trabajadores que más ganan dentro del universo de los 11 millones, casi 12 millones de empleados formales en relación de dependencia. Pero también conocimos hoy otra noticia que de verdad suena a una señal contradictoria mientras el gobierno intenta instalar un techo para las paritarias, que es el aumento del sueldo del propio presidente de la Nación. Hoy Mauricio Macri
avisó formalmente que había cobrado su primer sueldo de 131.000 pesos por el mes de enero y que eso representa, esos 131.421 pesos brutos, representa un 30,3% de incremento respecto del sueldo que ganó Cristina Kirchner un año atrás. Ahí tienen la placa donde se ve esta noticia que reveló La Nación. El presidente avisó que dona una parte de sus haberes, como viene haciendo como jefe de gobierno porteño, al comedor Los Piletones de Margarita Barrientos, y que la actualización del sueldo, dijeron voceros del gobierno, había sido determinada el año pasado por la administración kirchnerista. Claro, más allá de quién la haya determinado, lo que puede hacer el gobierno y el presidente en particular, si quiere ponerle un techo a las paritarias, es revisar esa decisión, del mismo modo que revisó el envío de los pliegos al Congreso de los candidatos kirchneristas a la Corte Suprema, del mismo modo que sacó casi 50 decretos en este tiempo con otros objetivos. El presidente no necesita ese dinero, de eso no hay ninguna duda, es heredero de una de las mayores fortunas del país, pero lo más probable es que necesite esa actualización, ese más del 30% de aumento, para que los ministros y los secretarios de Estado debajo suyo puedan cobrar más, porque los sueldos de las distintas capas de funcionarios políticos están relacionados con el sueldo del presidente, y se sabe que el elenco gubernamental está plagado de CEOs de empresas y referentes empresarios que en definitiva no se van a ir a ganar mucho menos al Estado. Entonces, ahí es donde entra a jugar un doble estándar que me imagino va a tallar también a las paritarias. Por eso nuestro hashtag de hoy, y con esto les pedimos que nos acompañen, es Macri rompió el techo. Macri rompió el techo, con ese hashtag nos acompañan en las redes sociales, como vienen haciendo en estos últimos días, en @C5N, la cuenta de nuestro canal. Alicia, ¿es una señal contradictoria que Macri se haya subido el sueldo? ¿Cambia algo de la dinámica de la paritaria? Yo creo que no, porque por suerte en la Argentina tenemos un sistema sindical muy fuerte, muy poderoso, que va a defender los derechos de los trabajadores. Y lo repito, uno puede tener las críticas que quiera al sistema sindical argentino, pero a la hora de la distribución del ingreso y a la hora de la defensa de los trabajadores, tener un sindicalismo como tenemos en la Argentina, y ojalá este sindicalismo no solo estén pensando en la inflación ahora para contener a los trabajadores que están formalizados, sino que este sindicalismo esté pensando en los trabajadores que trabajan en negro, en los trabajadores desocupados, y en ver cómo abordamos este tema, que ya tenemos experiencia y no ganan los trabajadores. Hay que controlar los precios también, porque eso de que el mercado, creyó Macri que el mercado iba a resolver el tema de los precios, y vimos cómo los empresarios aprovechan cualquier ocasión para aumentar los precios indiscriminadamente. ¿Hubo ingenuidad por parte del gobierno, Carlos, a la hora de combatir la inflación en estos 60 días? No, yo lo que creo es que la inflación es un emergente de una economía enferma, digamos, porque me parece que lo que estamos analizando es, en todo caso, la fiebre que tiene esta economía. Lo que hay que resolver es el problema de fondo. Si no se resuelve el problema de fondo, la inflación va a seguir creciendo. Y la realidad es que eso es lo que pagan los sectores más postergados de la sociedad. Por lo tanto, me parece central emprender definitivamente un proyecto que tenga que ver con un plan antiinflacionario. ¿Y parte de eso es un tope a las paritarias, a los sueldos? No, porque creo que el gobierno en este sentido también ha dado señales claras. Ha habido declaraciones del jefe de gabinete diciendo expresamente de que no va a haber ningún tope a la paritaria, de que son libres. Hoy los gremialistas que han salido de la Casa de Gobierno, después de la reunión con el presidente, en las declaraciones que yo he leído, han dicho que ha sido positiva, que las paritarias son libres. Por lo tanto, yo no creo que ponerle un techo a la paritaria sea la solución. Pues digo, esto es un equilibrio delicado que tiene que ver, a mi juicio, entre conservar lo mejor posible el poder adquisitivo de los trabajadores, tratar de no enfriar la economía, que depende en una gran medida del mercado interno, y generar condiciones para una economía que a través de los desaguisados que se han hecho en los últimos años es insostenible, con 5 puntos del PBI de déficit. Me parece que en el equilibrio, la racionalidad y la prudencia
Y en el diálogo, en donde tienen que intervenir todos los sectores, vamos a encontrar alternativas. Pero ¿Y el aumento del 30% del presidente? ¿Usted qué piensa al respecto? Creo que como el presidente se aumenta el salario, tienen derecho todos los trabajadores a aumentarse el salario. ¿Pero es Digo, me prudente? parece- ¿Un 30,3%? Cuando se estaba hablando de 20-25. Pero yo digo, eso me parece más comentarios periodísticos que una cuestión Lo oficial. dijo el Sí, ministro está de bien, Finanzas. no, lo dijo el ministro de Trabajo y fue desmentido en forma inmediata por el jefe de gabinete. Perdón, yo lo escuché a Prat Gay diciendo que el techo estaba, que estaban hablando entre un 20 y un 25%. No, Prat Gay lo que dijo no es lo- que aspiraba a tener una inflación del orden del 25%. Y lo que se ha hecho en el mundo hasta ahora y que ha generado alternativas razonables como para solucionar la inflación en forma gradual, ha sido trabajar con las expectativas mediante la realización de acuerdos sociales. Y en este sentido el gobierno ha dado claras muestras de generar una etapa de diálogo en el país que ha abierto a partir de convocar a todos los sectores, convocar a los gremios a la Casa de Gobierno, convocar a los empresarios. Me parece que ese es el camino, digamos. Leonardo, creo que esa es la Leonardo, forma. usted dijo la semana pasada aquí que le daban tiempo hasta el 1 de marzo y que si no había buenas noticias iba a empezar el conflicto. ¿Hay buenas noticias? Bueno, estamos a medio camino, ¿no? Yo digo que la mejor noticia que hasta ahora hemos tenido es que hay una mesa de diálogo. Para mí es la única buena noticia. Después están todas las demás. Hoy tenemos un decreto que le baja al cigarrillo, a la tabacalera, del 21% el impuesto al 7%. O sea que cuidamos al tabaco, cuidamos al cigarrillo, pero los alimentos de primera necesidad, yo quiero que a los alimentos de primera necesidad bajen del 21 al 7% los impuestos. Porque si a los cigarrillos, para ayudar a... que no quiero preservar salario, quiero preservar empleo, pero muchachos, son los cigarrillos. Sí, sí, claro. Entonces, digo, si ven, por eso hay confusión. Hay confusión y tiene que haber mucho análisis. Yo, Leonardo, no los vi tan felices como dice el senador Carlos Fernández. No, he leído, yo simplemente leí declaraciones a través de los medios porque digitales. lo que dijeron... No, va a haber un informe oficial de la CGT, nos vamos a reunir en Consejo Directivo y la CGT se va a expedir al respecto. Hasta ahora, lo que podemos ver, este comentario corre por mi cuenta, el de los cigarrillos, porque para darle un marco a todo el tema de la confusión que está habiendo. En realidad, lo único que tenemos para... Si alguien quiere festejar, para mí es normal que tengamos diálogo. Una es la palabra que usó Juan Carlos Schmitt. Le preguntaron cómo le fue y dijo normal. No me parece una expresión de júbilo. No, para nada. Normal en una primer mesa de relación. En realidad, nosotros lo que pedimos es que no se tomen medidas, como ya lo dije en este programa en otro momento, en forma unilateral. Acá nosotros ha dicho claramente la CGT que para nosotros el porcentaje de inflación es un 32%. Para los análisis técnicos de nuestra CGT es un 32%. Que por eso me imagino que le habrán dado el 30% al presidente, porque si no, realmente no se entiende. ¿Para usted, Onofrio, cerrar por debajo del 30% es una alternativa para los gremios? A ver, ¿qué es lo que me preocupa a mí de estos 60 días? Estamos de acuerdo que la economía venía complicada, que ya había inflación, o sea, lo que me preocupa de estos 60 días es el análisis de la frazada corta que es la economía, ¿no? Si nos tapamos la cabeza, nos destapamos los pies y viceversa. Ahora, en esto de destaparse los pies y perjudicar al que menos tiene para beneficiar a los que más tienen, a los empresarios, creo que es ahí donde tiene que mediar el Estado y generar el equilibrio. Te pongo dos ejemplos rapiditos. Por el lado del campo, se les bajó las retenciones esperando que liquidaran y que hicieran un aporte patriótico. Y no lo hicieron. Y liquidaron un cachito, en proporción a la baja. Ganaron, por otro porque lado, apostaron a la suba del dólar. no quiero hacer ejemplo en una sola persona, todas las automotrices, pero vamos al ejemplo de Cristiano Ratazzi, que fue fiscal de Cambiemos, que está identificado con el modelo. Anda a comprar un Fiat hoy, le están entregando 2, 3 vehículos por agencia a las terminales, o sea que no están vendiendo porque saben que va a aumentar. Entonces, si todo es para proteger al que más tiene y desprotegemos al que menos tiene, si eso le agregamos que la intención es enfriar la economía para que haya menos inflación, si la fiesta esta la va a pagar el que menos tiene, yo ahí sinceramente no estoy de acuerdo. ¿Cómo se va a plantar el peronismo ante eso, Adolfo?
Me parece que el peronismo tiene que ser coherente con su trayectoria, tiene que defender a los trabajadores, a los más humildes, a los que menos tienen. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero me parece a mí que acá hay un cambio interesante que tenemos. Ustedes dijeron, Smith dijo que era una reunión normal y que el diálogo es normal. Pero en el país que vivíamos no había diálogo. Y ahora estamos empezando a vivir un diálogo. Que esto es un hecho positivo, interesante. Que todavía no tenemos la suficiente madurez ni los resultados. También es cierto. Pero que empecemos a transitar el camino del diálogo ya es un paso importantísimo. Y que nos permita discutir frente a frente quién es el responsable de las cosas que pasan. ¿Cómo puede ser? Se dijo que el campo había sido beneficiado con las medidas y que el precio de la carne tenga el precio que tiene. ¿Es culpa del productor? Me parece que no. Me parece que hay otros sistemas de intermediación en la Argentina que están produciendo hechos muy dolorosos para el pueblo argentino. Bueno, Adolfo, pero ahí es un poco el kit de la cuestión, porque el diálogo está muy bien y todos celebramos que haya diálogo, celebramos que los dirigentes de la CGT estén sentados con el presidente, que hayan ido los empresarios con el presidente, todos lo vamos a celebrar y todos, pero en un momento alguien tiene que tomar una decisión de poner coto o terminar con determinadas cuestiones. Digo, porque si no, ¿sí? Digo, si seguimos charlando y nadie para los aumentos de precios, sí, siguen los despidos, no se termina de resolver sí, el tema de las paritarias. Pero yo quizás ahí tengo una diferencia. Yo creo en la madurez de los dirigentes. El ejemplo de que hoy se haya reunido el Senado de la Nación y que estemos sentados todos los bloques y el bloque kirchnerista, el del Frente para la Victoria, que es mayoría absoluta en el Senado, esté sentado, colabore para que se constituyan las comisiones, es un ejemplo, un buen ejemplo. ¿Usted va a votar a favor de los 2 jueces supremos que propuso el macrismo? Voy a escuchar las audiencias y voy a trabajar para normalizar una institución como la Corte Suprema. ¿Cómo vio el desglose, el despiece, cómo decir, la salida de 12 diputados del bloque del Frente para la Victoria? Me parece un hecho normal en un bloque tan multitudinario y que tiene facetas tan diferentes. ¿Pero a usted le caen simpáticos los disidentes, digamos? ¿Tiene cercanía política con ellos? Yo no tengo ninguna cercanía con el kirchnerismo, ninguna. ¿Y con ellos sí, con los 12 que se fueron? Tampoco. Bien. Tampoco. ¿Cree que en el Congreso se pueden llegar a constituir nuevas mayorías a partir de Sí, esta? creo que sí. Pero lo más interesante es que lo que va a haber que construir es para cada tema un consenso. ¿Va a ser así, Siciliani? Claro, exacto. Eso sería la normalidad de un Congreso. Para cada tema un consenso. Nosotros venimos de sufrir que cuando votábamos a favor alguna ley del kirchnerismo nos decía kirchnerista y cuando votábamos en contra nos decíamos que éramos los antipueblo. Y eso no es así, uno vota y logra consenso en determinadas cuestiones. Y lo que introduce el tema impositivo, yo creo que es clave el tema impositivo que introduce el compañero sindicalista, porque no solo tenés que discutir el salario, tenés que discutir un paquete. No puede ser que los sectores más vulnerables de la población estén pagando el 21% del IVA. Y ojo que no estoy diciendo quitarle el IVA a la canasta porque se la quedan los intermediarios y desfinanciamos el Estado y no llega a los trabajadores. Estoy hablando de devolverle a las tarjetas de crédito y a las tarjetas de débito que manejan los sectores. Eso es una alternativa que está en danza, que el gobierno está estudiando y ya sabemos que va a presentar cuando inicien las sesiones ordinarias. Yo presenté el proyecto, apenas asumí como diputada en el año 2009 y lo vengo representando. Le insistí a Feletti muchísimo para tratar este tema. Ojalá este año podamos tratarlo junto con el tema de ganancias, porque el tema de ganancias a los sectores y a los salarios altos de 50.000 pesos, yo creo que tenemos que ser solidarios y pagar ganancias. Uno puede pensar que un trabajador que gane 30.000 pesos no tenga que pagar ganancia, pero un trabajador que tenga un ingreso de 50.000 pesos, bueno, tenemos que pagar ganancias. Los Jorge, diputados y los senadores estamos pagando. Absolutamente de acuerdo, creo que hay que
dar una mirada diferente a la matriz impositiva de la Argentina. Creo que tenemos muchísimos impuestos regresivos, impuestos que se han generado por única vez y se han quedado a vivir toda la vida, y fundamentalmente discutir el tema del impuesto al trabajo. El trabajo no tiene que estar sujeto a impuestos porque el sueldo no es ganancia. Pero entonces no está de acuerdo con Alicia, digamos. Usted, los sueldos altos tampoco tienen que estar... Estamos hablando, en algún momento tenemos que trazar una raya, no sé si será 50, 65, 39, no lo sé. Esto habrá que discutirlo. Lo que sí estoy absolutamente convencido, que como lo postulan claramente los compañeros de los gremios, es absolutamente injusto que se pague impuesto a las ganancias. Yo quiero empezar a discutir, por ejemplo, que se pague a la renta financiera, quiero empezar a discutir que el juego pague otra cosa de lo que está pagando hoy. Claro. Hay otros que tienen que pagar la fiesta, no los que menos tienen. Con el agravante que el impuesto a los cigarrillos va directamente a los jubilados. O sea, ese impuesto se crea para fortalecer en su momento, cuando Cavallo privatiza todo, y parecía que el sistema público no tenía de dónde sostenerse, se crea va a ANSES, como tantos otros. Pero además tiene que desalentar el consumo, porque es nocivo para la salud. Además, porque el consumo de cigarrillos impacta en la salud pública. Fabre, el Momo Venegas dijo dos cosas. Una dijo que cada sector debía negociar como pudiera, y la otra fue que no había denuncias de despidos en la CGT. Claro, yo quiero aclarar eso. A ver. Porque nosotros nos reunimos en CGT, y tiene razón Venegas, porque lo primero que hace Hugo como jefe de la CGT, bueno, muchachos, cada gremio haga un informe de cuántos despidos tiene. Y bueno, la verdad que la enorme mayoría de los gremios no tenemos despidos. En el caso de ANSES, yo acá lo dije, nosotros no tenemos despidos en absoluto. Pero hasta ahora lo que querríamos es que los funcionarios de la administración anterior se vayan, que salvo Bocio y el que era director de finanzas, se han quedado todos. Pero Leonardo, usted trabaja en una repartición especial. Hablo de ANSES. Que es la ANSES. Sí, sí. Ahora, ¿tendrá contacto? Porque el ANSES, por supuesto, tengo también información. Tendrá contacto Bueno, del resto de las reparticiones públicas. Estoy a cargo de la Coordinación Nacional de Gremios Estatales en la CGT. O sea, estoy informado de todo. Entonces, ¿por qué Venegas dijo esto que dijo al final de la declaración que escuchamos, de que ellos no tenían despidos? No, lo que no hay despido es de trabajadores de planta y trabajadores de plazo fijo, que es el contrato más parecido, con mayores fortalezas de los contratos laborales. Convengamos que es una sutileza, digamos, ¿no? Porque estamos entrando, si hay 26.000 despidos, son 26.000 despidos, si hay 55.000 puestos en la UOCRA que se perdieron, son 55.000. No, bueno, en ese caso, los números son números, en ese caso no hay discusión. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros en el Estado Nacional tenemos contratos a través de las universidades, donde se han hecho responsables un tercero. Entonces, ahí en el caso de que hemos criticado tanto, las tercerizaciones aquí mismo, sin embargo, se llevaron a cabo y no solo el kirchnerismo, lo ha llevado procesos democráticos anteriores. Bueno, hablando de jubilados, vamos a ver la otra medida del día, el otro anuncio del día. El anuncio de la actualización que se hace semestralmente de los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares. Estos son los nuevos haberes desde marzo. La jubilación mínima se va de 4.299 pesos a 4.959 pesos. Esto equivale a 15,3% de incremento, esto es para 6 meses, para medio año, o 22 pesos más por día. En términos de Prat-Gay sería un cuarto de pizza por día para los jubilados. Las asignaciones universales por hijo que cobran sus beneficiarios se van de 837 a 966. En este caso es apenas una pizza por mes la que les dan a los beneficiarios. 15,3% también, 4 pesos con 30 adicionales por día. Pero veamos la siguiente, porque una de las cosas que dijo Emilio Basavilbaso, el nuevo jefe del ANSES, cuando anunció esto, es que esta nueva mínima de 4.959, casi 5.000, equivale al 81,8% del salario mínimo vital y móvil de 6.060. Y dijo, esto es llegar prácticamente al 82% móvil. Ahora, el 82% móvil no es eso. El 82% móvil, que me corrijan acá la gente en actividad. Claro, ¿cómo es el 82% que piden ustedes? El 82% es sobre los saberes en actividad. O sea,
O sea, lo que gana el tipo yo estoy jubilado. La persona que me reemplazó gana 20.000 pesos, bueno, a mí me tienen que pagar el 82% de 20.000 pesos. Bueno, y si aumenta a 24.000, el 82 de 24.000. Pero él se refería... El promedio de tus últimos 10 años de salarios. Él se refería fundamentalmente a que casi se llegó al 82% del salario mínimo vital y móvil. Sí, eso es lo que dijo, por eso, pero con la cifra de 82% parecía que hablaba de... Lo que pasa es que esa histórico. cifra, que es tan ansiada por nuestros jubilados y por todos nosotros, cuando se habla del salario en actividad. Bueno, vean esa comparación. En la segunda placa, de las dos que les mostrábamos recién, ahí lo tienen. La jubilación promedio de todos los jubilados que hay en este momento en Argentina es 8.135 pesos. Según la ANSES, según dijo hoy Basavilbaso, porque a mí me parece que es un poco menos. Porque no, está bien, está correcto. Sí, porque ¿qué porcentaje cobra la mínima? De ahí dice un 70 y pico. Bueno, si el 70 y pico % cobra 5.000 pesos, es raro que la promedio esté tan alto arriba. Pero bueno, pongamos que es 8.135, como dijo Basavilbaso. Eso es el 57% del salario promedio de los trabajadores registrados, que es de 14.177. ¿Alcanza Alicia con ese 57% del haber del activo? La verdad que es ridículo decir que es el 82% del salario mínimo, porque el salario mínimo es miserable, entonces el 82% va a ser miserable. Es el umbral para vivir. Tenemos que sacarlo de esa discusión. El 82% es el 82% de la actividad. En Santa Fe pagamos el 82% de los trabajadores. Entonces, esa es un modelo de sociedad a la que aspiramos a vivir. Y lo que estábamos discutiendo recién sobre el sistema impositivo es quién paga los impuestos para generar sustentabilidad en un sistema de este nivel que queremos del 82%. Y no podemos seguir con el más del 30% de trabajadores no registrados. Tiene que ser un problema de todos para registrar trabajadores y poder aportar para darle de sustentabilidad a la sociedad, a un modelo de sociedad que la mayoría de los argentinos aspirábamos a construir. Y eso es un debate abierto que este gobierno todavía no lo está planteando. ¿Lo están esquivando, Carlos? No, en absoluto. Y yo digo, coincido con Alicia, me parece que si planteamos la aspiración seguramente vamos a coincidir la enorme mayoría. Lo que me parece que sería injusto en un análisis, en un gobierno que acaba de comenzar, que nos lleva 60 días, pretender que tenga las soluciones que no se obtuvieron en el país durante muchos años. Me parece que eso no sería razonable, por lo menos en el planteo. Creo sinceramente que es irrisorio hablar de cifras como las que estamos hablando. Lo que creo que el debate que hay que darse es cómo se paga lo que hay que pagar en la Argentina, quiénes son los sectores que tienen que hacer los aportes para hacer un debate racional y serio. ¿Y cuáles son? Porque si me permitís, sí. Porque lo que hemos vivido hasta ahora, digo, la realidad es plantear unas soluciones mágicas. Digamos, damos subsidios, generamos artificialmente cuestiones a través del Estado, nadie las pagaba, generábamos un déficit enorme, eso generaba una inflación, una emisión descontrolada de dinero por parte del Estado, terminamos con las consecuencias que hoy estamos viviendo. Pero no genera déficit. Hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo. ¿No genera déficit, por ejemplo, bajarle las retenciones a todos los cultivos? Por supuesto, pero también hay que vivir en el interior y entender que si no se bajaban las retenciones, las economías regionales estaban todas explotadas. Y no hay que generar equilibrios. Lo que se había generado acá, a partir de tomar el tipo de cambio como un ancla inflacionaria, es una enorme distorsión de precios relativos, que solucionarla va a llevar tiempo. Yo soy de Tandil. Nosotros hoy tenemos crisis en la industria metalmecánica, a pesar de la devaluación, porque las grandes cadenas automotrices trabajan con orden de compra abierta y todavía no le trasladan el precio a las pequeñas, a las pymes. Digo, por supuesto que acá tiene que intervenir el Estado, y creo que en este sentido se acaba de dar una señal recreando el tema de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para intervenir en aquellos sectores oligopólicos y monopolios que impiden que volvamos a la normalidad en los sectores económicos. Por supuesto que se aspira a tener el 82% móvil. Lo que hay que darle es sustentabilidad. Lo que no se puede es generar soluciones mágicas que no tienen sustento y que no tienen continuidad en el tiempo. Para eso me parece que hay que esperar plazos razonables y fundamentalmente, me parece que lo remarcó Adolfo clarísimamente. Se abrió una etapa distinta en la Argentina. Hay diálogo, hay la posibilidad de sentarse alrededor de una mesa en donde cada uno de nosotros puede decir
a qué aspiramos y cómo se sostiene eso. Está bien, pero Jorge decía... Temas son las señales. Por ahora, por estos 60 días, todavía estamos esperando. Mirá, yo cuando en el pasado pedíamos modificaciones en el rumbo, pedíamos cambios, nos apabullaban con un montón de estadísticas que confundían a todo el mundo. Esto que estamos viendo, estadísticas y números, me hace pensar que cambiemos es mantengamos. ¿Eso sí? No, de ninguna manera. Y yo digo, para hablar de este número y para hablar, por ejemplo, del aumento de la jubilación, para llegar a esta cifra de jubilación, o lo que se paga de jubilación a un trabajador, se toman los promedio de los últimos 10 años, actualizados por las cifras del INDEC mentiroso que se generó durante los últimos 12 años. La destrucción de las estadísticas oficiales en Argentina tiene, además de las consecuencias que todos conocemos, tiene como consecuencias este tipo de cosas. La actualización de las jubilaciones, bueno, lo primero que se está haciendo es sincerarlo, es poner nuevamente en caja estas cuestiones para poder empezar a hablar en serio. O sea que es difícil cuestionar las estadísticas medio truchas que había, que eran efectivamente truchas. No, medio no, digamos, medio si la mirabas con un solo ojo, si la mirás con los dos era del todo se trucho. lo he dicho a Moreno en persona acá, que tuvimos un fuerte encontronazo, pero... ¿Con un apagón estadístico? ¿Ustedes pueden decir eso? ¿Ahora que no sabemos nada? No. Lo que creo que razonablemente se ha dicho, ponemos en marcha un nuevo INDEC. Lo que se ha dicho es, tomemos en cuenta en donde se están haciendo estadísticas en serio, digo, la provincia de San Luis, tomemos en cuenta otros organismos que han trabajado en serio. Y bueno, vea, la provincia de San Luis, que es otro país, como sabemos, según el lema de los Rodríguez, qué feliz. Dice San Luis que hubo 3% de inflación en noviembre, 6,5% de inflación en diciembre y ahora en enero cerca de otro 3%. Se le va a comer el aumento de los jubilados de 6 meses en un trimestre. Pero esas son las estadísticas. Si aumentó, aumentó. Está bien, pero... Hay que medirle y hay que decir la verdad. Por eso, ¿y qué le entonces parece? cuando se dialoga... Entonces el aumento ¿qué le parece? ¿Amarrete? ¿Correcto? La ley. Yo voté en contra la ley de actualización jubilatoria, porque me pareció que podía permitir la fórmula planteada, manipularla para que fuera menor que la inflación. ¿Es lo que está pasando ahora? Me parece que esto es lo que ha ocurrido con este aumento. Hablando de diálogo, ¿por qué no se dialogó hoy, por ejemplo, con la CTA? No fue incluida en el... Le pregunto. No, ya que estamos hablando todo el tiempo de diálogo. No sé, pero si usted me pregunta a mí qué opino, yo opino que debería estar, que también debería estar. ¿Ustedes? No, por supuesto, yo digo, desconozco cuál es la razón, fueron las razones por las cuales fueron invitados los que fueron invitados, digamos, pero... Obviamente, que los que Digo, creemos en la libertad sindical... La CTA representa claro, a los maestros, a miles de trabajadores. Básicamente miles. a los maestros y a los estatales. Exactamente. Pero veamos Deben una cosa, estar. uno mire esa foto y lo ve a Moyano, lo ve a Caló, eso está ansioso. Hay carne, digamos. Claro, Veamos hay la foto. diálogo. Veamos la foto y veamos con precisión quiénes son los que estaban sentados ahí. Nico, tenemos la foto que muestra los nombres de cada uno de los referentes. Ahí tienen Hugo Moyano de la CGT Azopardo, Luis Barrionuevo de Gastronómicos, ahí sobre el fondo, al lado de Jorge Triaca, quien estaba a su vez flanqueando a Mauricio Macri y a Marcos Peña, ambos en el fondo de su pantalla. Después de Triaca y de Barrionuevo, a la derecha, mirando desde donde están mirando ustedes, está Armando Cavalieri, el líder de los gordos, digamos, un gremio que es el que más trabajadores tiene bajo su convenio en todo el país. Después Gerardo Martínez, que evidentemente no dijo nada de los 55.000 puestos menos de trabajo que tiene. Luego Antonio Caló, que no sé por qué se sentó tan lejos. Se ríe y además se sentó en la otra punta. Medio mirada picarona y Cavalieri, bueno, una estirpe más empresaria. Barrionuevo parece que tiene miedo, ¿viste? Mira como medio con desconfianza. Barrionuevo no le tiene miedo a nada. Lo tengo claro. Hugo Moyano Hay que preguntar qué está sacando. Hugo Moyano del otro lado, al lado de Moyano, el Momo Venegas, y al lado Juan Carlos Schmidt, que es el que cuando salió y le preguntaron, dijo cómo le había ido, normal. Bueno, es cierto lo que dice Rodríguez A. Hay sustancia, hay representatividad en esa mesa. Ahora, llama doblemente la atención entonces que no hayan hablado de guita, Adolfo. No, para mí se han hablado de los paritarios, seguro. Y cuando se habla de un porcentaje que consideramos que es el 32%, se está hablando de plata.
¿no? ¿Y ese es el piso para ustedes? Ese es el porcentaje que nosotros tenemos como medida. Ahora, por ahí para los docentes un 32% es poquísimo. Para otro tipo de labor, de otra profesión, bueno, puede ser un buen porcentaje. ¿Ya tienen cerrado docentes en Santa Fe, Alicia? No, empezaron las paritarias ayer y pasaron a cuarto intermedio. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? Porque, bueno, yo creo que es correcto porque no había indicadores y creo que tenemos que esperar la paritaria nacional. Siempre a nivel nacional hay un indicativo donde se refleja una orientación para las provincias. Después están los presupuestos, la inflación. Hay que tener sustentabilidad y bueno, yo creo que y después todos los años hemos arreglado y los santafesinos son los docentes mejor pagados del país y además tienen el 82% móvil cuando se jubilan y además están titularizados, no trabajan en negro y están trabajando cada vez en mejores condiciones. Este año anunció Lischy 500 millones de pesos en inversión para escuelas. Carlos, usted es senador provincial bonaerense. En la provincia de Buenos Aires sí que la tienen peluda la paritaria docente, ¿o no? Sí, no solamente la paritaria, toda la paritaria estatal. La realidad es que la provincia de Buenos Aires la tiene peluda, pero por la situación en la que dejó Scioli la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero ahora les toca a ustedes. Sí, está bien, digamos, pero la realidad es que Scioli dejó en caja 180 millones de pesos y 22.500 millones de pesos a pagar en términos de 15 días, porque cuando había que pagar sueldo de aguinaldo. Digo, esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Carlos, era voluntario presentarse. Pero por supuesto, pero lo que no se puede es no decir cómo se agarra la provincia, porque si no pareciera todo fácil. Lo que digo es que a partir de ese estado de situación, obviamente que es compleja la paritaria provincial, lo que creo que razonablemente vamos a llegar a un acuerdo. Digamos, tiene que ver con lo que creo que también es un reclamo de todas las provincias y que es otro de los debates pendientes en la Argentina, que tiene que ver cómo se distribuyen los recursos públicos en el país. ¿Y cómo le cayó a usted en ese sentido que el gobierno sacara un decreto y le diera plata al distrito más rico del país, que es la ciudad de Buenos Aires? Me cayó como un disparador de un debate que todo el país tiene que dar. Digamos, yo soy radical, creo que el país tiene que discutir severamente y seriamente la cuestión de cómo se distribuye la coparticipación federal. Creo que hay que recrear un país federal. Entre las peores consecuencias que ha dejado la gestión del kirchnerismo ha sido que hemos transformado este país en un país unitario. Hay que volver a ser un país federal y para eso hay que rediscutir. Elegantemente está diciendo que le cayó mal. No, creo que es insuficiente. Me parece que hay que darle a la ciudad de Buenos Aires. Fue elegante. Pero hay que darle también a la provincia de Buenos Aires. Tenemos un reclamo pendiente. Digo, yo escuchaba hablar del ANSES, por ejemplo. Las provincias se dieron el 15% de la masa de recursos coparticipables para financiar el ANSES cuando se privatizaron las cajas. Sí, pero esos son miles de millones de pesos. El caso de los santafesinos es un modelo que ellos preservaron su caja. Nosotros también, la provincia de Buenos Aires también. Sí, y Córdoba también. Pero la mayoría de las provincias argentinas nos transfirieron sus cajas y lo que es peor, nos transfirieron sus déficits. Por eso que sucedió eso, y la verdad que ante todos los servicios que da la Seguridad Social hoy, me parece que es un tema a discutir profundamente y seriamente. Seguro. El tema de devolver... Yo gobierno, yo no le devuelvo nada. Discúlpeme, no le devuelvo nada porque sé lo que necesitan. La provincia de Buenos Aires es la que mayor aporte solidario realiza para funcionar, el sostén de todos los distritos. La provincia de Buenos Aires es la que solidariamente mayor aporte realiza en todo el país. De todos. Si no, nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a los jubilados y pensionados. Sí, yo creo que fue un error cortamos el plan Procrear, el plan Progresar y todos los subsidios que inclusive cosas muy importantes, ¿no? Porque las cuestiones de ayuda social que ha hecho el gobierno anterior, porque parecía ser que el gobierno anterior hizo todo mal. No, mentira. Haber recuperado el sistema público, que fue una lucha de mi gremio, del sistema público previsional, fue una cuestión heroica. El único país del mundo que logró volver de una privatización a un sistema público fue el nuestro, Argentina. Y gracias a eso se pudieron llevar adelante políticas sociales. Con 16.000 trabajadores. En ANSES, 16.000 trabajadores. Para atender la misma cantidad de habitantes que tiene España, y tiene 50.000 trabajadores del sistema de seguridad social en España. Entonces quiere decir que no todo estuvo mal. Hubo cosas muy buenas, como la recuperación del sistema. Entonces, valoremos lo que tenemos bueno
y defendamos eso, y lo que se, en especial los últimos 4 años fueron 4 años malos, pero lo anterior fue todo positivo. Carlos, usted dice que asiente con la cabeza cuando él dice lo de la recuperación del sistema previsional, Sí. pero el PRO y buena parte del radicalismo votaron en No, contra. el radicalismo votó a favor. No, La lamentablemente no. No. Lamentablemente no. Yo digo, lo que yo esperaba que votaran a sentía con favor. la cabeza, porque la recuperación esa se dio justamente con la paradoja del que había sido miembro informante de la privatización, después estaba en un altísimo cargo en el gobierno que generó nuevamente la Oscar estatización. Parrilli. Oscar Parrilli. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eso, Carlos, nosotros lo dijimos durante unos años, pero ahora ya es viejo. Yo Ya no Oscar le estaba Parrilli, ¿qué es? haciendo- ¿Qué hace ahora Oscar Parrilli? ¿A qué se dedica? No sé, ni le perdí el rastro. Desconozco. Por eso, pero ¿le parece que vale la pena discutir eso o qué va a pasar con el sistema lo que previsional? vale la pena discutir son las consecuencias que generó eso, porque si no hacemos un análisis rengo. Lo que pasa que... Hay que ponerla arriba de la mesa, hay que poner todos Yo los me pregunto temas. hasta cuándo vamos a hablar de la herencia. Igual es Pasa que hay que razonable. discutir no desde la mezquindad de cada sector, ¿no? Que si te devuelvo o no te devuelvo. Acá hay que rediscutir la Argentina que viene. Vos hablabas de la paritaria que está peluda en la provincia de Buenos Aires. Y claro, pero yo aspiro a que los compañeros gremialistas no solo se sienten a discutir el sueldo, se sienten a discutir las condiciones de trabajo y a sincerar cada una de las actividades. Porque no puede ser que nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tengamos la cantidad de inversión que tenemos en educación y no tenemos los resultados. Entonces hay que sincerar absolutamente todo. Decía Leonardo Fabre que no estuvo todo mal lo que hizo el último gobierno. ¿Usted cómo la ve esa? No, hubieron cosas buenas y hubieron cosas malas. Pero me parece que ahora tenemos que construir, me parece a mí, tenemos que construir mirando el futuro. Que vamos a ir siempre para atrás. Entonces, cuando más o menos las cosas pueden andar, empezamos a discutir el pasado. Mire, el pasado nos sirve para no cometer de nuevo los errores, para reconocer los errores y para transitar mejor los caminos que Lo que se pasa, vienen. Adolfo, que el futuro a veces queda medio lejos. Hay No, necesidades ¿por que qué? son el presente. Bueno, La plata para llegar a fin de mes, digo. por supuesto. Por supuesto. Entonces no tenemos que dilapidar el dinero. No tenemos que tener una inflación enorme que se come la riqueza nacional, que se come el sueldo de los trabajadores. Entonces, tenemos ¿cómo que cuidar el empleo. ¿Cómo? Tenemos Sí. que crear el Sí. empleo, cuidar el empleo. Cuidar el empleo. Es un valor Por social supuesto. y yo creo que el clima que se está generando es un clima que es fácil despedir, que está bien despedir. Yo creo que uno puede revisar contratos del Estado que soñó, que cosas, pero discutir el empleo público o echar empleados públicos sin saber caso por caso de qué se trata, yo creo que es un error conceptual que se paga caro y se crea un clima a los empresarios que es fácil despedir. Vivimos el 2009. Los repros fueron un instrumento muy poderoso y muy positivo Muy importante. para que no se destruyan empleos. Carlos, ¿es la señal que le está mandando a los empresarios? ¿Despidan que está todo bien? No, yo lo que creo es que comparto en el criterio de que hay que conservar el empleo. Lo que creo que también hay que sincerar el hecho que era un disparate en los últimos días del gobierno ver el boletín oficial con cientos y cientos de incorporaciones. Digo, eso no tiene que ver con el empleo público. Yo creo que hay que sostener el empleo público, el empleado de carrera, respetar las carreras, la gente que venía trabajando en el Estado y aquellos que tienen un trabajo concreto. Acá han venido trabajadores con Que tenían 8 8 o 10 años de años de antigüedad. antigüedad. Está bien, digamos, creo que Despedido. esos casos habrá que revisarlos, digamos, me parece irrazonable echar trabajadores por el simple hecho de echarlos. Lo que creo es que tampoco se puede sostener con el planteo de sostener el empleo, de cuidar el empleo, se puede sostener los disparates que algunos funcionarios y algunas áreas específicas hicieron en los últimos 20 días cuando se habían perdido las elecciones y empezaron a designar a trochimoche. Por ejemplo, ¿qué Digo, disparate? no, basta con leer el boletín oficial, leamos el boletín oficial. Digo, me parece un disparate, designamos hasta embajadores, con los costos que eso tiene, digamos, ida y Mira, vuelta. un solo ejemplo de Por nuestra favor. casa, el Senado. El último año se pasó de 800 empleados de planta permanente a 1.200. El Senado provincial. El Senado provincial. En algunos casos correspondía porque eran Precarizados. eran trabajadores que venían de la planta temporaria, pero de muchos años y correspondía. Otros no, porque no los conoce nadie.
A ver, hay... Donofrio, yo estoy plenamente de acuerdo con usted con que hay que revisar muchas situaciones. Ahora, revisar es otra cosa, una cosa, y despedir y después ver es otra. Son dos cosas diferentes. A ver, coincidimos en el método que estuvo mal. O sea, no es le pego al chancho para que aparezca el Exactamente. Y además, es fácil consultar a los mismos trabajadores quién venía a trabajar y quién no. Exactamente. Y básicamente, si hay ñoquis, los responsables son los directores. Así es. O sea, el responsable nunca es el trabajador. El responsable es el director, el que lo contrata, el que no lo controla, el que no le pone horario, el que no le da trabajo. Acá tenemos que hacer un gran esfuerzo desde la política, todos. Yo soy oposición. Acá Yo también. También, mi amigo le toca hacer oficialismo ahora. Hemos sido oposición juntos. Es la dinámica de la democracia. Me gustó el gracias. No. Gracias. Él ha sido oficialista, yo he sido opositor. A mí no me tocó un minuto de oficialismo, te aviso. Yo la vengo remando con Massa, así que vengo siendo opositor de hace rato. Pues Massa está cerca igual ahora. No. Mira, y ahí te quiero aclarar. Una cosa es ser responsable y otra cosa es ser condescendiente. Pero sobreactuar a veces no es Por eso, demasiado. A ver, hasta ahora, Sergio, y más, déjenme recordar algo de fines del 2014, cuando tuvo una actitud frente a todo el empresariado de Independencia que nos costó el silenciamiento en los medios de comunicación y el retiro de aporte. ¿Por qué? Porque mantuvimos la convicción de lo que queríamos. ¿Nos hizo perder la elección? Sí, pero nos hizo estar donde estamos ahora. Esa responsabilidad que tenemos la estamos ejerciendo, acompañando lo que está bien. Hacemos un gran esfuerzo por mantener gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires, no porque sea un gobierno débil, ¿no? Sino porque verdaderamente tenemos que hacer todos el esfuerzo para que esto salga adelante. ¿Es débil o no es débil? No, yo no creo que la gobernadora sea débil. Sé que están haciendo un periodo de adaptación, que es lógico, porque la mayoría no son oriundos de la provincia de Buenos Aires, algunos funcionarios todavía se terminan perdiendo desde la autopista al lugar de trabajo. Es una cuestión casi normal. 60 días... Es raro, igual no ser oriundo de la provincia de Buenos Aires que se tiene que gobernar. No, pero además que bueno los defienda así. Me imagino casi un ataque. Me imagino cuando critica yo no soy como oficialista, es más, si me escuchan y me leen en las sesiones, Carlos lo puede corroborar, hemos apoyado, pero hemos alertado del rumbo. Fue una gran defensa. Yo quiero decir lo siguiente. Una cosita, perdón. Es una constante en la provincia de Buenos Aires. Digo, Rucau no era de la provincia de Buenos Aires, Scioli no era de la provincia de Buenos Aires, era candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires, digamos, candidato a jefe. Hemos tenido delegados. Digamos, la provincia de Buenos Aires tiene los brazos abiertos, digamos. La realidad es que recibe hemos a todo abierto el mundo. demasiado este tiro. Mire, es muy cariñoso. A Sergio Massa le preguntaron cuando era chico qué quería ser. Dijo presidente, pero también dijo que no quería ser. No quería ser ni Scioli ni Macri. Adolfo, quiero hacer una pregunta antes de irme a la pausa, brevísima, porque sé que esto es para 2 horas de charla. Ahora, usted, 15 años después, asiste a estas negociaciones con los buitres que está encarando este nuevo gobierno. Para mí, la oferta que presentó el viernes fue demasiado generosa. Pero me interesa saber, usted, que fue el que se puso al frente de la Asamblea Legislativa y declaró el default, ¿le parece que el gobierno va a pagar demasiado caro? Suspendí los pagos. Eso. Suspendí los pagos. Y siguen suspendidos. ¿Te parece que ahora el retomar la relación financiera con el mundo va a salirnos demasiado caro? No, sí, nos va a salir, pero ¿cuánto nos costó el tema de Repsol? Que el ministro dijo que no iba a pagar nada, porque nos debían todo, porque habían producido un daño ambiental en la Argentina. Y fueron y le pagaron 6.000 millones más de lo que valía. Del Club de París, pero hay que entrar al... que debíamos 6.000, decían ellos, y le pagamos 9.800. Pero Adolfo, hay que entrar al circuito internacional, hay que endeudarse, hay que volver a... No, endeudarse no. Y bueno, entrar al mercado internacional, eso es lo que dicen ellos. Yo no estoy de acuerdo. Pero hay que estar en el circuito internacional. Hay que pagarle a los buitres. Bueno, hay que arreglar de alguna forma, porque el problema de los buitres es de la responsabilidad de quienes prorrogaron la jurisdicción. La prórroga de jurisdicción es una entrega de la soberanía. Néstor Kirchner. La prórroga de jurisdicción es una pérdida de soberanía. Le entregamos al juez de Nueva York, con las leyes de Nueva York, que juzguen las deudas que tenemos con nuestros usureros. Bueno, y nos va mal.
Ahora, si lo aceptamos, si lo prorrogamos, si lo firmamos, bueno, hay que hacerse cargo. Entonces, es un momento difícil. Se puede no pagar también. Por supuesto, por supuesto. La Argentina está sin pagar hace mucho tiempo. ¿Pero el premio a la vuelta de la esquina es tan grande como para hacer este pago? No es tanto. No creo que sea tanto. Pero bueno, está bien, este gobierno en su programa dijo que iba a hacer esto y lo está haciendo. Bueno, pues son 7.500 millones de dólares que ya tuvieron que pedir 5.000 prestados para empezar a fondear ese posible pago. Entonces, digo, hay consecuencias que van avanzando. Por supuesto que vamos a tener consecuencias, y graves. Pero quiero decir una cosa sobre el empleo. Sobre el empleo público, sobre los despidos, etc. Pero nos enseñó a nosotros que gobernar es crear trabajo. Hay que construir trabajo. Si todos los argentinos tenemos trabajo, se termina la pobreza y tenemos un camino diferente. Por supuesto que el trabajo tiene que ser en blanco, tiene que ser registrado, tiene que ser con todos los derechos, y tendríamos una Argentina totalmente diferente. A esto es lo que yo me refiero cuando digo mirar el futuro. Bueno, ¿qué hacemos para construir trabajo? Bien. Tenemos que construir y poner en marcha el aparato productivo del país. Pausa, ya volvemos.